Ayer, la Coordinadora de ONGs de Euskadi, la FEDE catalana, que reúne a organizaciones de derechos humanos y ONGs, y REAS, una federación que reúne a las organizaciones de la economía social y solidaria, presentaron en Bilbao una declaración conjunta como aportación al proceso de construcción de la convivencia democrática en nuestro país. Desde el Foro Social Permanente valoramos como un paso muy importante, como un paso de gran calado, estas tres declaraciones comunes, digamos, que fueron presentadas. Queremos destacar hoy que en solo 20 días se han producido 4 hitos de importancia en este proceso. El primero se refiere al juicio conocido como el 11-13 a 47 personas en la Audiencia Nacional, un juicio que los propios acusados, el acuerdo que lograron, lo presentan como una aportación a la convivencia. El segundo se refiere al homenaje a Tomás Alba, realizado en Donostia, en el que la corporación por unanimidad, y quiero insistir por unanimidad porque pocas veces vemos ese tipo de acuerdos, decidió realizar un homenaje al concejal de Ribatasuna asesinado por el Batallón Vasco Español. La tercera se refiere a la rueda de prensa ofrecida el pasado viernes en Biarritz por la delegación vasca que se está trabajando con el gobierno francés y con el Ministerio de Justicia en relación a la resolución de la problemática de las personas presas en el Estado francés. Esta delegación situaba también los pasos dados, su aportación y la aportación, lo decían ellos, de los propios presos en la perspectiva de la construcción de la convivencia. Y la última se refiere al manifiesto, a la declaración que presentaron ayer en las tres entidades. En este sentido, nosotros queremos destacar que se están produciendo avances notables. En solo 20 días se han dado pasos que hace 2 años nadie podía imaginar en esa perspectiva. Sin embargo, esos pasos, esa construcción de convivencia democrática necesita desatar 3 nudos que quedan aún pendientes. El primero se refiere a las víctimas, a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y terminar de una vez por todas con la discriminación que siguen sufriendo algunas víctimas. El segundo se refiere a la resolución de la cuestión de las personas presas, huidas y deportadas, a la superación de la que todavía existente excepcionalidad penitenciaria y a la necesidad de que ese proceso entre ya en un proceso de normalidad absoluta dentro de la legalidad penitenciaria. El tercero se refiere a la memoria crítica inclusiva. Somos conscientes que en este aspecto es el aspecto más enrocado, fundamentalmente en el espacio del debate legítimo interpartidario, pero sí que creemos que de la sociedad civil también se están dando pasos. Esos 3 nudos, cuando se desaten, nos permitirán dar verdadero contenido a este conjunto de declaraciones que se van produciendo, de gestos de empatía, de gestos hacia las víctimas que estamos viviendo. Estamos convencidos que este curso que ahora se inicia va a permitir dar pasos nuevos en ese terreno, en todos los terrenos absolutamente. En cualquier caso, ese es el compromiso del Foro Social Permanente, trabajar para que esos pasos se puedan dar.